Objetivo de la práctica: conocer el conocimiento del amplificador operacional y en particular como comparador, sus características y sus funciones. Funciones. Principalmente se ocuparon los amplificadores operacionales para hacer operaciones matemáticas, como lo fueron sumas, restas, integraciones y derivaciones. El amplificador operacional consta de dos entradas, una inversora, una no inversora y por último su salida. Los amplificadores operacionales operan con dos voltajes de alimentación, uno positivo y uno negativo, los cuales marcan el límite de amplificación de este amplificador. El amplificador operacional como comparador se usa para saber cuál de las dos señales de entrada es mayor. Con que una de estas sea ligeramente mayor, basta para que su salida sea máxima, positiva o negativa, provocando que su salida sea de dos tipos lógicos. Los dos tipos de salida dependen de la comparación que se haga entre los voltajes de entrada. Un voltaje es el de referencia y el otro de entrada. Si el voltaje de entrada es mayor que el de referencia, se genera un 1 lógico, lo cual tiene a su salida el voltaje máximo positivo. Pero si el voltaje de entrada es menor que el voltaje de referencia, se genera un 0 lógico, lo cual es el voltaje máximo negativo del circuito. En esta práctica utilizaremos un amplificador operacional LM358, el cual alimentaremos con más 5 y menos 5 volts. Como voltaje de referencia tendremos 3 volts y de entrada un voltaje de 10, el cual regularemos para disminuir o aumentar el mismo, y así observar el comportamiento de este en un LED cuando el voltaje de entrada supere al de referencia. Al iniciar la simulación tenemos un voltaje de 3.12 volts, que aún superando el voltaje de referencia no enciende el LED, requiere un poco más de voltaje. Al aumentar a 3.14 observamos que el LED ha encendido. Regresamos a 3.12 y se apaga. Si aumentamos el voltaje de entrada, aumenta la intensidad del LED. Así es como funciona este amplificador operacional comparador. Conclusión: el amplificador operacional es muy útil, ya sea que lo podemos utilizar en un detector de temperatura, que al aumentar esta sobrepasando la referencia, se encienda un motor para disminuir la temperatura, un ventilador por ejemplo, o viceversa, que al enfriarse demasiado la temperatura, se encienda un calefactor. Esa fue una de las conclusiones que tenemos al terminar esta práctica.